La vida de Julia Roberts se está desmoronando. Su esposo Danny fue visto con otra mujer y quiere el divorcio. Al mismo tiempo, ella descubrió que su apellido es falso. Su verdadero nombre es Julia Mitchell. Además, el trauma de los abusos de su padrastro le está causando graves problemas de salud a sus 56 años. Sus amigos dicen que llora constantemente y que sus hijos apenas le hablan. A pesar de su fortuna, Julia no puede solucionar los problemas de su familia ni mejorar su salud. Julia Fiona Roberts nació el 28 de octubre de 1967 en Smyrna, Georgia, un tranquilo suburbio de Atlanta. Sus padres, Walter Grady Roberts y Betty Lou Bredemos, eran apasionados de la actuación. Dirigían una pequeña escuela de actuación en Decatur, Georgia, donde impartían clases a niños, entre ellos Yolanda, la hija de Martin Luther King Jr. En agradecimiento, la familia King pagó la factura del hospital cuando nació Julia. Fue un gesto de generosidad que conectó a su familia con la historia de una forma que pocos conocen. El hogar de Julia rebosaba de creatividad, pero también de dificultades. Sus padres eran actores y escritores, pero el dinero siempre escaseaba. Su matrimonio se resintió por la presión económica y en 1971, cuando Julia tenía solo 4 años, se divorciaron. Tras la separación, el padre de Julia siguió presente en su vida, pero su madre tuvo que criar a 3 hijos prácticamente sola. En 1972, Betty Lou se volvió a casar con la esperanza de encontrar estabilidad. Sin embargo, trajo a casa a un hombre que empeoró aún más sus vidas. Michael Motes no era el padrastro que Julia necesitaba, era abusivo y pasaba la mayor parte del tiempo desempleado. Trataba a la familia con crueldad, creando un hogar lleno de miedo. El hermano mayor de Julia, Eric, lo llamó bicho raro y dijo que les había hecho la vida imposible. Incluso Julia, que rara vez habla de esta parte de su pasado, ha dejado claro que no quiere tener nada que ver con Motes. Su madre admitió más tarde que casarse con él fue la peor decisión de su vida. El matrimonio duró 11 años antes de que ella finalmente lo abandonara en 1983, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Mientras lidiaba con Motes en casa, Julia también sufrió una pérdida desgarradora. En 1977, cuando tenía 10 años, su padre Walter falleció de cáncer de garganta a los 44 años. Su muerte dejó un vacío en su vida que nunca llegó a sanar del todo. Walter había sido un padre cariñoso y un dramaturgo talentoso que la animaba a desarrollar su creatividad. Perderlo a una edad tan temprana la obligó a madurar rápidamente. Aprendió pronto que la vida podía ser injusta, pero también aprendió a sobrellevar el dolor. La escuela tampoco le ofrecía mucho consuelo. En lugar de encontrar apoyo entre sus amigos, Julia solía ser blanco de burlas crueles. Su amplia sonrisa, que más tarde se convertiría en su sello distintivo, era motivo de burla entre sus compañeros. La llamaban dientes, un apodo para avergonzarla. El acoso le dolió, pero también la hizo más fuerte. Años después utilizó esos dolorosos recuerdos para ayudar a otros, denunciando el acoso escolar y apoyando campañas que fomentaban la bondad. A los 18 años, Julia Roberts tomó una decisión audaz. Se mudó a Nueva York en 1985 para perseguir su sueño de convertirse en actriz. Tuvo un comienzo difícil. Firmó con la agencia de modelos Click, con la esperanza de que la ayudara a darse a conocer, pero el modelaje no fue el gran salto que necesitaba. Los trabajos escaseaban y le costaba mucho ganarse la vida. Para mantenerse trabajó en distintos empleos mientras tomaba clases de actuación para perfeccionar sus habilidades. En 1986 obtuvo su primer pequeño papel en la serie de televisión Crime Story.
Fue solo un episodio no suficiente para hacerla famosa, pero le dio un comienzo. No tenía contactos familiares en Hollywood ni un camino fácil, pero siguió adelante. Los rechazos continuaron, pero no dejó que la detuvieran. Su primer papel cinematográfico fue en Firehouse en 1987. Fue un papel secundario, nada revolucionario, pero representó un paso adelante en su carrera. Luego, en 1988, audicionó para Mystic Pizza, una comedia dramática romántica sobre tres jóvenes que trabajan en una pizzería en Connecticut. Interpretó a Daisy Araujo, una joven segura de sí misma y rebelde. La película no fue un gran éxito comercial, pero la crítica la adoró. Roger Ebert la describió como una gran belleza, con una energía arrolladora, y predijo que se convertiría en una estrella. Sus palabras resultaron ser ciertas. En aquel entonces, Roberts todavía trabajaba como dependiente en Ann Taylor en Nueva York. Un día estaba vendiendo ropa. Poco después empezó a llamar la atención de los directores de casting de Hollywood. Mystic Pizza la catapultó a la fama, pero aún tenía mucho que demostrar. En 1989 consiguió un papel que lo cambió todo. Magnolias de Acero fue un drama con un reparto estelar que incluía a Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine y Olympia Dukakis. Roberts interpretó a Shelby, una joven novia con diabetes. El papel era profundamente emotivo y requería una gran vulnerabilidad. Ni siquiera era la primera opción. Meg Ryan había sido elegida originalmente, pero se marchó para participar en Cuando Harry conoció a Sally. Roberts la reemplazó dispuesta a demostrar su valía. La producción fue todo un reto. El director Herbert Ross fue muy duro con Roberts. Criticó su peso, su aspecto e incluso su actuación. Fue una experiencia difícil, pero ella perseveró. Su actuación fue inolvidable. La película recaudó $96 millones, con un presupuesto de $15 millones. Más importante aún, Roberts ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto y recibió su primera nominación al Oscar. Julia Roberts tenía solo 22 años cuando asumió el papel que cambiaría su vida. En 1990 protagonizó Pretty Woman, una comedia romántica que se convirtió en un gran éxito. La película narraba la historia de Vivian Ward, una escort contratada por un acaudalado empresario durante una semana de quien termina enamorándose. Richard Gere interpretaba a Edward Lewis, el sofisticado hombre de negocios que jamás imaginó que se enamoraría de ella. Su química era innegable y el público quedó fascinado con ellos. Pero la película casi no llegó a ser como la conocemos hoy. Originalmente, Pretty Woman era un drama oscuro llamado 3000. Tenía una historia mucho más cruda con un final triste en el que Edward abandona a Vivian tras arrojarle dinero. Cuando Disney tomó las riendas, lo cambiaron todo. El guión se reescribió convirtiéndolo en un cuento de hadas moderno con un final feliz. Ese cambio resultó ser la clave de su éxito. Con un presupuesto de tan solo $14 millones, las expectativas no eran muy altas, pero cuando la película llegó a los cines el 23 de marzo de 1990, fue un éxito rotundo. Recaudó la increíble cifra de $463 millones en todo el mundo y vendió más de 42 millones de entradas solo en Estados Unidos. Mira, eso superó el éxito de Mi Gran Boda Griega en 2002, que había sido una de las comedias románticas más taquilleras de la historia. El éxito de la película fue histórico, convirtiendo a Julia Roberts en una estrella mundial de la noche a la mañana. Ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical y recibió una nominación al Oscar por ese papel. Oficialmente se convirtió en la nueva estrella de Hollywood. Pero conseguir el papel no fue fácil. Cuando la productora original quebró Roberts, que ya había sido elegida para el papel,
tuvo que volver a audicionar. Al principio Disney no estaba convencido, pero el director Gary Marshall insistió en que ella fuera la elegida. Fue la decisión correcta. Ella y Gere formaban una pareja perfecta y su conexión hizo que la película fuera inolvidable. Algunos de los momentos más famosos de la película ni siquiera estaban planeados. En la escena en la que Edward le muestra a Vivian un collar de diamantes, Gere cerró de golpe el joyero, provocando que Roberts estallara en carcajadas. Esa reacción fue real y Marshall decidió mantenerla en el montaje final. El rodaje tuvo sus dificultades. Roberts estaba tan nerviosa por filmar escenas románticas con Gere que le salieron ronchas. En un momento dado, Marshall incluso se metió en la cama con ellos para ayudarla a relajarse. La famosa escena del baño de burbujas tuvo sus propios problemas. El detergente utilizado para las burbujas le quitó el tinte al cabello de Roberts, lo que obligó al equipo a arreglarlo a altas horas de la noche. El casting fue otro obstáculo. Antes de que Roberts fuera elegida, varias actrices famosas rechazaron el papel. Incluso Gere dudaba en participar hasta que Roberts lo convenció. Durante su reunión, ella le deslizó una nota que simplemente decía, "Por favor, di que sí". Eso fue todo. Aunque la película fue un éxito rotundo, Roberts no tenía ni idea al principio. Cuando se estrenó, ella estaba trabajando en otro proyecto. Más tarde descubrió que Pretty Woman había recaudado $11 millones en su primer fin de semana, una cifra enorme para la época. Ajustada a la inflación actual serían unos $21 millones. Años después, Disney la celebraría como su película con clasificación R más taquillera hasta 2024. Tras Pretty Woman, Roberts se convirtió en una de las estrellas más rentables de Hollywood. Protagonizó un éxito tras otro a lo largo de la década de 1990, incluyendo La boda de mi mejor amigo en 1997 y Notting Hill en 1999. Pero en el año 2000 hizo historia. Se convirtió en la primera actriz en ganar $20 millones por una sola película. Esa película fue Erin Brockovich. En aquel entonces, las grandes estrellas masculinas como Tom Cruise y Tom Hanks ganaban $20 millones por película, mientras que a las mujeres en Hollywood se les pagaba mucho menos. Roberts lo cambió todo. Su interpretación de la activista de la vida real Erin Brockovich fue una de las mejores actuaciones de su carrera. La película recaudó $256 millones en todo el mundo, con un presupuesto de $52 millones, demostrando que una película protagonizada por una mujer podía tener tanto éxito como cualquier superproducción. Ganó su primer premio Oscar a la mejor actriz y su salario estableció un nuevo estándar en Hollywood. Roberts dijo más tarde que nunca vio la negociación como una lucha por la igualdad, solo quería que le pagaran lo justo. En una entrevista explicó, "No me sentí tan rígida al respecto, pero pensé seamos realistas. Seamos justos, su éxito abrió las puertas para que futuras actrices exigieran salarios más altos. Pero todo comenzó con Pretty Woman. La película convirtió a Julia Roberts en una superestrella y décadas después sigue siendo un clásico. El vestido rojo, el romance inolvidable y la perfecta combinación de humor y emoción la convirtieron en un fenómeno cultural. Lo que comenzó como una película de bajo presupuesto con un futuro incierto, se transformó en una de las películas más icónicas de todos los tiempos. La carrera de Julia Roberts ha sido una montaña rusa de grandes éxitos, tropiezos sorprendentes y actuaciones inolvidables. Pasó de ser una joven promesa a una de las estrellas más rentables de Hollywood, ganando sueldos récord y un premio Oscar. En 1991 se arriesgó con Durmiendo con el enemigo, un thriller psicológico que marcó un cambio con respecto a las comedias románticas que la hicieron famosa.
Interpretó a Laura Birney, una mujer que finge su muerte para escapar de un marido maltratador. La película recibió críticas mixtas, pero el público quedó cautivado. Recaudó $175 millones en todo el mundo, con un presupuesto inferior a 20 millones. Este éxito demostró que Roberts era mucho más que una estrella de comedias románticas. Podía protagonizar un thriller y conseguir grandes éxitos de taquilla. Ese mismo año protagonizó Muriendo joven, un romance sobre una mujer que se enamora de un hombre con una enfermedad terminal. Tenía todos los ingredientes de un drama lacrimógeno, pero la crítica lo consideró predecible y excesivamente sentimental. No tuvo el mismo impacto que Durmiendo con el enemigo. No fue un desastre, pero tampoco un éxito rotundo. Luego llegó Hook, la versión de Steven Spielberg de la historia de Peter Pan. Roberts interpretó a Campanilla un papel que debería haber sido un sueño. La película recaudó más de $300 millones en todo el mundo, pero tras bambalinas las cosas no fueron tan mágicas. Se rumoreó que Roberts lo pasó mal en el set. Los miembros del equipo incluso la apodaron Tinkerbell. Spielberg admitió más tarde que tuvieron dificultades para trabajar juntos, aunque lo atribuyó a los problemas personales por los que Roberts estaba pasando en ese momento. La producción de la película se prolongó durante meses, pasando de los 76 días de rodaje previstos a 116. Los costos se dispararon de 48 millones a más de $80 millones. Al final, Roberts y Spielberg nunca volvieron a trabajar juntos. En 1997, ella regresó a la cima con La boda de mi mejor amigo, una comedia romántica que le dio un giro a la fórmula habitual. En lugar de interpretar el interés amoroso perfecto, Roberts asumió el papel de Julianne Potter, una mujer que se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo pocos días antes de su boda. La película fue un gran éxito, recaudando $299 millones en todo el mundo. Tanto la crítica como el público adoraron su original visión del romance. La banda sonora se hizo igual de famosa y I Say a Little Prayer se convirtió en un momento icónico. Roberts recibió una nominación al Globo de Oro y la película la consagró como la reina de las comedias románticas. Luego llegó el papel que lo cambió todo. Erin Brockovich 2000 no solo fue un éxito de taquilla, sino un momento clave en su carrera. Basada en una historia real, la película narra la historia de Erin Brockovich, una madre soltera que ayudó a destapar una enorme conspiración corporativa. La película recaudó $256 millones en todo el mundo y la actuación de Roberts fue electrizante. Ganó el Oscar a la mejor actriz, además de un BAFTA, un Globo de Oro y un premio SAG. Esto no fue solo un hito en su carrera, sino un momento histórico. Se convirtió en la primera actriz en ganar $20 millones por una sola película. A partir de entonces, su carrera despegó. Firmó contratos para grandes películas como Ocean's 11, que le reportó $10 millones, y Mona Lisa Smile, que recaudó la cifra récord de $25 millones. Para entonces, sus películas habían recaudado más de $3.900 millones en todo el mundo. El público la adoraba y los estudios sabían que podía convertir cualquier película en un éxito de taquilla. Una encuesta incluso reveló que el 54% de los estadounidenses vería cualquier proyecto en el que ella actuara. Su premio Oscar no estuvo exento de cierta controversia. En su emotivo discurso de aceptación olvidó agradecer a la verdadera Erin Brockovich. El incidente acaparó los titulares, pero rápidamente lo enmendó tras bambalinas.
A pesar de ese pequeño desliz, su actuación se mantuvo como una de las más aclamadas en la historia de los Oscar. La vida amorosa de Julia Roberts ha sido tan dramática como los papeles que interpreta en la pantalla. A finales de los 80 y principios de los 90, fue una de las estrellas emergentes más importantes de Hollywood y sus relaciones amorosas siempre acaparaban los titulares. Una de las más intensas y escandalosas fue su romance con Kiefer Sutherland. Conoció a Sutherland en 1990 durante el rodaje de Flatliners. La atracción fue instantánea y a los pocos meses se comprometieron. La boda se celebró el 14 de junio de 1991 en los estudios de la 20th Century Fox en Los Ángeles. Se habían invitado a unos 150 personas y los medios estaban listos para cubrir lo que prometía ser un cuento de hadas al estilo de Hollywood. Pero solo 3 días antes del gran día, todo se vino abajo. Roberts canceló la boda abruptamente, dejando a Sutherland atónito. Se rumoreaba que le había sido infiel con una bailarina exótica llamada Amanda Rice. Ella afirmó más tarde que él la había llamado princesa de hielo insegura, lo que solo empeoró las cosas para él. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Roberts no solo canceló la boda, sino que además abandonó el país. El día en que debía casarse, la vieron en Irlanda con Jason Patrick, el mejor amigo de Sutherland. Sutherland quedó destrozado, pero lo que más le dolió fue la traición de Patrick. Más tarde, llamó a su antiguo amigo Serpiente y admitió que toda la situación había sido muy dolorosa. Pero años después, su perspectiva cambió. Elogió a Roberts por darse cuenta de que eran demasiado jóvenes para casarse y admitió que la fama había eclipsado su relación. Aquel escándalo fue una de las rupturas más sonadas de Hollywood de la década, y apenas 2 años después, Roberts volvió a sorprender a todos. El 27 de junio de 1993, tras solo 3 semanas de noviazgo, se casó con el cantante de música country Lyle Lovett. La relación parecía improbable. Él era una glamurosa estrella de cine y un músico nacido en Texas. Pero surgió una chispa entre ellos. Su boda fue tan inesperada como su romance. Celebrada en una pequeña iglesia de Marion, Indiana, se organizó en tan solo 72 horas. Tras la ceremonia, Lovett presentó a Roberts como su esposa durante un concierto esa misma noche. Al principio parecían felices. Lovett solía dedicarle canciones en el escenario y se apoyaban mutuamente en sus carreras. Pero la realidad de sus agendas no tardó en hacerse presente. Lovett pasaba largos periodos de tiempo de gira y Roberts estaba constantemente filmando. Rara vez tenían tiempo para estar juntos y su matrimonio se resintió por ello. Algunos rumores sugerían que Roberts se había acercado al actor Ethan Hawke, conocido por su papel en Before Sunrise, durante este tiempo, lo que aumentó aún más la tensión. En marzo de 1995, tras solo 21 meses juntos, anunciaron su divorcio. No hubo dramas. Simplemente se entendió que sus carreras habían hecho imposible la relación. Roberts declaró posteriormente que su ruptura fue sumamente amistosa e insistió en que no se arrepentía de nada. Lovett compartió la misma opinión afirmando que aún la respetaba. Por una vez, la ruptura de Roberts no estuvo rodeada de escándalo, pero su siguiente relación traería más controversia que ninguna otra anterior. Para el año 2000, Roberts llevaba varios años saliendo con el actor Benjamin Bratt, pero todo cambió cuando conoció al director de fotografía Daniel Mulder en el set de The Mexican. Hubo una conexión instantánea, pero había un problema.
Motor estaba casado. En aquel entonces aún mantenía una relación con la maquilladora Vera Steinberg y su separación fue complicada. Steinberg se negó a firmar los papeles del divorcio durante más de un año, lo que generó tensión entre todos los involucrados. Roberts, frustrado por las demoras, tomó una decisión audaz. Se le vio luciendo una camiseta casera con la palabra aloe vera escrita. Un mensaje claro para Steinberg, AG. La maniobra provocó un gran revuelo mediático, y muchos criticaron a Roberts por su insensibilidad. Finalmente, Steinberg accedió al divorcio supuestamente tras recibir una indemnización de $200,000. Una vez que Motor quedó legalmente libre, él y Roberts no perdieron el tiempo. El 4 de julio de 2002 se casaron en una ceremonia secreta en el rancho de ella en Taos, Nuevo México. Ni siquiera sus invitados supieron que era una boda hasta la medianoche, cuando Roberts y Motor intercambiaron votos bajo las estrellas. A pesar de sus inicios inesperados, su matrimonio ha durado más de 2 décadas. En 2004, dieron la bienvenida a los mellizos Hazel y Phineas, seguidos por su hijo Henry en 2007. A diferencia de sus relaciones anteriores, esta se ha mantenido mayormente privada. A lo largo de los años han surgido rumores sobre problemas matrimoniales, incluyendo desacuerdos sobre dónde vivir. Pero Roberts siempre los ha desmentido, afirmando que su matrimonio fue la mejor decisión de su vida. Julia Roberts creció creyendo que pertenecía a la familia Roberts, pero un descubrimiento impactante lo cambió todo. Durante su participación en el programa de PBS, Finding Your Roots, con el doctor Henry Louis Gates Jr., descubrió que el apellido que había llevado toda su vida no era el suyo de sangre. La investigación comenzó con su bisabuelo John Pendleton Roberts. Los investigadores revisaron antiguos registros censales del condado de Douglas, Georgia, y descubrieron algo extraño. El padre de John figuraba como Willis Roberts, pero había un problema. Willis falleció en 1864 y John nació en 1878. Esto hacía imposible que Willis fuera su padre biológico. Para descubrir la verdad se realizaron pruebas de ADN con muestras de Julia y su primo hermano. Los resultados apuntaban a un hombre completamente distinto, Henry McDonald Mitchell Jr. Vivía a pocos kilómetros de la tatarabuela de Julia Rhoda Suttle Roberts. En aquel momento la conexión era evidente. Henry era el verdadero padre de John No Willis. Pero había otro giro inesperado. Henry ya estaba casado y tenía 6 hijos con su esposa, Sarah. Su madre viuda vivía a solo 4 casas de la de Rhoda, lo que facilitaba que se cruzaran. Su relación había sido un secreto durante generaciones, enterrada por el tiempo y perdida en la historia. Cuando el Dr. Gates se lo reveló a Julia, ella se quedó atónita. ¿Así que somos Mitchells?, preguntó. En así Julia Mitchell fue que nam debat que Bryce and so was was cambios por spar a complete is I stitch enry desde familia. Pero a pesar de la sorpresa, what Tom con humor y aceptación admitió que la dijo atónita per como hay honestia satial y que con el apellido Robert el único que había conocido. Esta revelación también cambió la forma en que veía a su tatarabuela. Rhoda se había casado con Willis Roberts en la década de 1850, pero tras su muerte en la Guerra Civil pasó años como viuda. Luego, en 1878, tuvo un hijo. No había certificado de nacimiento que explicara lo sucedido y nadie lo cuestionó jamás.
Julia Roberts estaba en la cima de su carrera cuando firmó para interpretar a Campanilla en Hook, la película de fantasía de 1991 dirigida por Steven Spielberg, que lo tenía todo a su favor: un presupuesto enorme, un reparto estelar y uno de los cineastas más respetados de Hollywood. Pero tras bambalinas las cosas no salieron según lo planeado. Roberts tenía solo 23 años y estaba atravesando una crisis personal. Su compromiso con Kiefer Sutherland acababa de terminar en un escándalo. Los tabloides estaban llenos de rumores de infidelidad por ambas partes. La constante atención mediática la siguió hasta el set de rodaje de Hook. Y pronto los miembros del equipo comenzaron a llamarla así. La acusaron de pasar largas horas en su caravana, llegar tarde y ser difícil de tratar. Spielberg, conocido por su disciplina en el rodaje, al parecer se frustró. Incluso se habló de reemplazarla, pero con un presupuesto que ya superaba los $70 millones, habría sido una decisión muy costosa. El rodaje se extendió de 76 a 116 días, en parte debido a retrasos relacionados con Roberts, aunque otros factores también influyeron. La intensa interpretación de Dustin Hoffman y las restricciones sobre el trabajo infantil también contribuyeron a la prolongación del rodaje. El papel de Roberts hizo que la experiencia fuera aún más difícil. A diferencia de la mayoría del reparto, pasó gran parte del tiempo actuando sola frente a una pantalla verde. Spielberg era su único interlocutor y su ya tensa relación no hizo más que empeorar. Años después, Spielberg lo calificó como un momento desafortunado, un comentario que Roberts interpretó como una traición personal. Ella esperaba que él la defendiera de los rumores, pero en cambio se sintió abandonada. En entrevistas, lo tildó de traidor y admitió que fue una lección difícil. A pesar de todo, Hook fue un éxito de taquilla. Recaudó más de $300 millones en todo el mundo, pero no cumplió del todo con las expectativas para una película de tan alto presupuesto. Y si bien el público disfrutó de la película, la tensión entre Roberts y Spielberg nunca desapareció. Nunca volvieron a trabajar juntos. Años después, la vida de Roberts dio un giro inesperado. En 2009, mientras filmaba Comer, Rezar, Amar en la India, descubrió el hinduismo. Se encontraba filmando en un ashram cerca de Haryana cuando tuvo su primer contacto con la filosofía hindú. Algo en ella la cautivó. Más tarde comentó que ver una fotografía de Neem Karoli Baba, un gurú hindú, la conmovió profundamente a pesar de no haberlo conocido nunca. En 2010, Roberts se identificó públicamente como hindú practicante. No se trató de una simple fase. Ella y su esposo, el director de fotografía Daniel Moder, comenzaron a visitar templos con sus hijos. Cantaban y rezaban juntos, convirtiéndolo en una parte fundamental de sus vidas. Su compromiso con el hinduismo incluso se reflejó en su trabajo. Bautizó a su productora como Red Om Films, en referencia al sonido sagrado Om. Expresó su admiración por festivales hindúes como Diwali e incluso consideró comprar propiedades en la India, concretamente en ciudades sagradas como Haridwar o Varanasi. Julia Roberts nunca ha bajado el ritmo. Incluso después de décadas en Hollywood, sigue encontrando nuevas maneras de sorprender al público. En 2017 protagonizó Wonder, una película que conmovió a personas de todo el mundo. Basada en la exitosa novela de Eoria Palacio, cuenta la historia de Algie Pullman, un niño con síndrome de Treacher-Collins que tiene dificultades para integrarse en la escuela. Roberts interpretó a su madre Isabel, una mujer que apoya a su hijo incondicionalmente.
La crítica calificó su actuación de cálida y profundamente conmovedora. La película se convirtió en un gran éxito, recaudando $305 millones en todo el mundo con un presupuesto de 20 millones. Además, obtuvo una calificación del 86% por parte de la crítica y del 88% por parte del público en Rotten Tomatoes. Para Roberts fue la prueba de que su presencia aún podía atraer público a las salas de cine. En 2022 regresó a la comedia romántica con Ticket to Paradise. La película la reunió con George Clooney y fue dirigida por Ollie Parker, el cineasta detrás de Mamma Mia, Here We Go Again. La historia seguía a una pareja divorciada que se unía para impedir que su hija se casara demasiado pronto. Era divertida, desenfadada y rebosaba de la química que convirtió a Roberts y Clooney en un dúo tan genial. En una época en la que las comedias románticas tenían dificultades para triunfar en los cines, Ticket to Paradise se convirtió en un éxito inesperado. Recaudó casi $170 millones en todo el mundo. Y demostró que Roberts aún conservaba una conexión especial con el público. No solo era la protagonista, sino también productora, demostrando una vez más su capacidad para dirigir un proyecto de principio a fin. Pero Roberts nunca ha sido solo una estrella de comedias románticas. Siempre ha asumido papeles intensos y desafiantes. En 2013 protagonizó August Osage County, un drama familiar sombrío basado en la obra de teatro de Tracy Lett ganadora del premio Pulitzer. Interpretó a Barbara Weston, una mujer que intenta mantener unida a su familia mientras se enfrenta a la crueldad y manipulación de su madre. La madre fue interpretada por Meryl Streep, lo que dio lugar a un poderoso duelo en pantalla entre dos actrices increíbles. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto antes de su estreno general en diciembre de 2013. Recibió críticas mixtas a positivas, pero la actuación de Roberts destacó. Vanity Fair la calificó de intensa e implacable. El papel le valió una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto, su cuarta nominación. La película recaudó $74 millones en todo el mundo, con un presupuesto de 25 millones, y recibió 16 premios y 67 nominaciones en diferentes certámenes. Roberts también ha adoptado nuevas formas de narración. En 2018 debutó en televisión con Homecoming, un thriller de Amazon Prime dirigido por Sam Esmail, el creador de Mr. Robot. Interpretó a Heidi Bergman, una trabajadora social, en un misterioso centro diseñado para ayudar a los soldados a adaptarse a la vida civil. Pero a medida que la historia se desarrolla, Heidi empieza a darse cuenta de que algo no anda bien. La serie transcurre entre dos líneas temporales, una en la que trabaja en el centro y otra en la que lucha por recordar lo que realmente sucedió. Homecoming fue un proyecto totalmente diferente a todo lo que Roberts había hecho antes. Fue una obra tensa, psicológica y llena de giros inesperados. La crítica elogió su actuación calificándola como una de las mejores de los últimos años. Interpretó a Heidi con una intensidad contenida, revelando poco a poco la profundidad de la confusión y el miedo de su personaje. Este papel le valió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz en una serie dramática de televisión. Roberts no solo fue la protagonista, sino también productora ejecutiva, demostrando una vez más su participación activa en la creación de los proyectos en los que participaba.